Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Sí, sí, se escucha correcto. Sí, perfecto. Bueno, nuevamente, principalmente gracias a todos por venir. Bueno, Nueva Abogacía es una comunidad de abogados y abogadas, como bien saben, que buscamos desde los servicios gratuitos que ofrecemos desde julio aproximadamente del año pasado, servicios tales como coworking, tutorías, capacitaciones, como es el caso de hoy, o entre otras, ayudar al abogado litigante que no tiene su estudio u oficina propia y no cuenta con los medios para pagarse un curso. Entonces es muy importante para nosotros la cantidad de colegas que logramos asistir en cada capacitación, ayudar. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y todas por asistir. La capacitación de hoy va a tratar sobre el CUD, más precisamente sobre cómo obtener el certificado único de discapacidad, y lo va a estar brindando la doctora Yasmín Chamalí. Ella es abogada especialista en discapacidad y aparte trabaja en los centros de salud del Hospital Piñero con todos los temas de discapacidad. Así que le voy a dar la palabra a ella. Gracias, Sofía. Gracias a la comunidad de Nueva Abogacía, a la doctora Sofía también por presentarme. Así que muchísimas gracias a todos y por brindarme el espacio sobre esta charla. Bueno, como sabemos todo lo que nos está pasando, o sea, el certificado único de discapacidad, como se sabe, el CUD, ¿sí? Está siendo muy complicado últimamente para sacarlo. Entonces, brindamos justamente esta charla desde lo teórico para que sepan todos los derechos que las personas con discapacidad tienen y desde lo práctico para que ustedes lo puedan sacar también el certificado de discapacidad. Después les voy a estar dejando mi email, ¿sí? Para que si tienen alguna consulta o si quieren que nos ayude con el tema del trámite, no hay ningún problema. Todo va a ser orientado, así que yo les voy a estar dejando mi email y después les vamos a pasar también el Power que va a quedar, así que bueno. La idea es empezar con la charla, ¿sí? Y vamos a hacer las preguntas que ustedes tengan, las vamos a hacer al final. Así directamente podemos preguntar lo máximo, ¿sí? Bueno. El certificado único de discapacidad, bien llamado el CUD, sabemos todo, que es un documento válido, público en todo el país, ¿sí? Permite ejercer los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? A las prestaciones previstas entre la Ley Nacional 22431 y la 24901, ¿sí? Es otorgado a través de una junta evaluadora. Esta junta evaluadora siempre está compuesta por médicos, generalmente son 5 profesionales, no todos son médicos, porque también pueden ser psiquiatras, trabajadoras sociales, un médico clínico y hasta un psicólogo también puede ser la junta evaluadora, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque todos estamos acostumbrados a que son los médicos los que nos dan la discapacidad, pero también tenemos diferentes discapacidades, como la discapacidad mental, que ahí vamos a tener una junta evaluadora en cual vamos a necesitar de un psiquiatra o de un psicólogo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es? Es un trámite voluntario y gratuito, ¿sí? La ley, la 22431, yo igual después le voy a estar pasando toda la info, calculo que va a quedar grabada, me parece, no sé, Sofi, queda grabada, ¿no? Para que ustedes tengan todo el material y todo, ¿sí? La ley 22431 se sanciona el 16 de marzo del 81 por la Junta Militar, ¿sí? Que dirigió la autonomía y el procedimiento de reorganización
Ahí me estoy comunicando con la doctora Yasmín para solucionar el tema del corte. Bueno, Ahí me estoy comunicando con Yasmín, ahora se va a volver a unir, tuvo un breve problema con el tema de internet. De todas formas, la capacitación va a quedar grabada y aparte va a ser subida a nuestro canal de YouTube, así que en la semana lo van a encontrar por ahí. Pero bueno, ahora estamos viendo de solucionar el tema del micrófono de Yasmín, así que en breve continuamos. Ahora sí, ¿me escuchan todos? Disculpen, de golpe me fui, ¿eh? Ahí se escucha sí, perfecto. sí, se escucha. Sí, de golpe no sé qué pasó. Bueno, estamos con el tema de la normativa, la 22.431, como le estabas diciendo, ¿sí? Es una ley que fue sancionada el 16 de marzo por la Junta Militar, ¿sí? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Por la Junta Militar que eligió autodenominación en proceso de organización nacional, ¿sí? Esta norma lo que hace es crear y establecer el sistema integral por el propósito de brindar una atención médica con beneficio social y educativo, así como otras diversas cuestiones como tratamiento y todo a las personas que tienen discapacidad, ¿sí? También esto que hace, se hacen unas franquicias y medidas de acción positiva para promover el empleo y transporte y también las terapias de estímulo. Todo esto fue creado el 16 de marzo en el 81 por una junta militar con la ley nacional sancionada, ¿sí? Ese día. ¿Qué ley? Recuerden que es muy importante, la 22.431, que hoy hasta actualmente se sigue utilizando esa ley. Si bien tiene modificaciones, pero se sigue utilizando. Las normas que se fueron modificando, ¿sí? Es la 25.504, que es una modificación que la modifican en su artículo 3, que es la modificación de la 22.431, que fíjense en que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Se empezaron a ir modificando diferentes artículos del 81 hasta la actualidad, ¿sí? ¿Qué hace? Lo que hace es establecer al Ministerio la salud nacional que será de un organismo. ¿Por qué digo? Porque hay personas con discapacidad en la cual tienen incluir salud, que hoy en día es incluir salud, que es avalado por el Estado, o generalmente más conocida como PROFE, ¿sí?
A lo que se hace esto es encargado de experiencia de sacar el certificado único de discapacidad, y tendrán el mismo alcance los que emiten, también emitido por las provincias, porque hacer a nivel nacional es emitido por todo el territorio, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Bien. Sí. Buenísimo. ¿Qué normativa se aplica? Se está aplicando el decreto 95 del 2018, que es el actual que tenemos hasta ahora, ¿sí? Que también remueve el artículo 3 de la 22.431, ¿sí? En la cual se establece, que esto sí se los voy a leer, igual está en el Power, que también les van a estar pasando toda la info, pero lo que dice este artículo es: la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado. Esta primera parte que he leído significa que vamos a tener diferentes grados de discapacidades. Tenemos discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad mental, ¿sí? Entonces, cada grado de discapacidad va a ser diferente el tratamiento que se tenga, las terapias que se obtengan. Entonces, cada grado va a necesitar una o otra cosa diferente. Justamente eso es lo que nos está diciendo el artículo 3, ¿sí? También lo que nos dice es, así como las posibilidades de habilitar del efector indicará teniendo en cuenta la personalidad, ¿sí? Y los antecedentes del afectado. O sea, que tenemos que tener en cuenta los antecedentes que tienen, si nació con esa discapacidad, si esa discapacidad fue producto a través de un accidente laboral, o si esa discapacidad vino a través del tiempo, con un deterioro cognitivo también, ¿sí? También lo que nos dice es que el certificado se expida, se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente, ¿sí? ¿Por qué único en discapacidad? Porque es solamente un único certificado, es un CUD, ¿sí? La discapacidad, en esto el CUD es válido en todo el territorio nacional argentino. Ustedes lo sacan en provincias, es válido en capital. Ustedes lo sacan en Tierra del Fuego, es válido en Jujuy. Es válido en todo el territorio nacional argentino, ¿sí? Entonces, en todos los supuestos que sea necesario, invocará, salvo dispuesto que nos dice el artículo 19 de la ley, que esta parte sí se la estoy leyendo, indica la validez en cuanto en su afecto tendrá los certificados emitidos por provincia. ¿Por qué le digo los certificados emitidos por provincia? ¿Por qué? Porque la provincia adhiere la 24.901 y prevé otros cumplidos o otros requisitos, capaz, que no lo establece capital, ¿sí? A veces, hoy en la actualidad, mejor dicho, lo que nos está pasando, que en provincias se nos está complicando mucho con la Junta Médica, y en capital se hizo de una manera más sencilla, que los tenemos en zonas barriales la Junta Médica, y capaz en provincia tenemos los turnos más largos últimamente. Eso es lo que está pasando hoy en la actualidad en la práctica, ¿sí? Bueno, la 24.901 fue sancionada en el 97, crea un sistema de prestaciones en salud para que las personas con discapacidad adquieran todos sus derechos en la salud, ¿sí? Y lo que hace hace una cobertura integral, ¿sí? Esta norma lo que tiene es digamos, una mínima imbracación que rige respecto de obras sociales. ¿Por qué hago este punto? Porque la 24.901, conjunto con la 23.660 y la 23.661, ahí es donde nosotros, las obras sociales, no nos dan las prestaciones, ahí es donde tenemos que aplicar la 24.901 conjunto con la 23.660 y la 23.661. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Últimamente, o sea, ustedes pueden tener OSDE, Suite Medical, OSVA, y fíjense que no nos dan los tratamientos,
no nos están dando el tratamiento que corresponde, nos ponen peros, tenemos que acudir a un recurso de amparo, o muchas obras sociales lo que nos están diciendo es, no, si no tenés el certificado único de discapacidad, no te doy el tratamiento. Pero en realidad lo que se hace en esta problemática y lo que nos está haciendo la 24901, quiero que lo tengan bien presente, es que nosotros podemos pedir el tratamiento a las prestaciones médicas y mientras iniciar el certificado único de discapacidad. Y ellos los que nos tienen que dar es el tratamiento correspondiente, que en la práctica no se hace. En la práctica lo que está pasando es, tuve un caso justamente hoy, que se venció el CUD y recién le dieron turno para el 10 de mayo, ¿sí? Y las prestaciones no les quieren seguir pagando el tratamiento o seguir dándose el tratamiento. O sea, está vencido el CUD. No es que esa persona no tiene mala discapacidad o no va a seguir con el CUD. Se venció y le dieron el turno para 10 de mayo. ¿Sí? Y las prestaciones le dijeron, mientras no tengas el CUD, no vas a tener el tratamiento correspondiente, ¿sí? Entonces, fíjense que en la práctica es totalmente diferente y a lo que tenemos que hacer, si no es adquirir, tenemos que hacer directamente, lo que tenemos que hacer ahí es un recurso o un amparo, generalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está pasando, sí. Hay prórrogas, pero ¿qué pasa? Últimamente los que tienen prórrogas fue, con el tema COVID se dio una prórroga de 1 año. Después, como se empezaron, todo el mundo se empezó a hacer el certificado de discapacidad porque ya estaban vencidos, empezaron a agarrar otra prórroga de otro año. Entonces los turnos se están haciendo a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las prestaciones están agarrando justamente de eso, y están diciendo, si no tiene el certificado único de discapacidad, lo que se va a hacer es, se le saca la prestación. Pero en ningún momento se le puede sacar la prestación a esa persona, porque tenemos una ley en la cual nos está amparando, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, que cuando nos dan el turno para presentarnos en la Junta Médica, porque el CUD está vencido, sí, por favor, porque a veces los mandan por WhatsApp, sí, por favor, nos pueden dar por escrito, para que nosotros lo podamos presentar ante las prestaciones. ¿Hasta ahí van bien, chicos? Buenísimo. El área de cobertura que también... ¿Una pregunta? Sí. Para una cuestión... ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted mencionó que con la 24901 se puede pedir el tratamiento en paralelo a mientras se inicia el CUD. Ahora, porque ellos están obligados a dar un tratamiento. Yo no leí la 24901 aún. Le hago una consulta. Esto que usted menciona, ¿se puede pedir que se aplique el tratamiento? ¿Se puede pedir a la solicitud de un audífono, por ejemplo? Sí, sí. Sí, Gracias. se puede pedir la solicitud de un audífono. Sí. Hacemos las preguntas al final, ¿les parece? El área de cobertura que tiene el CUD, ¿sí? El área de cobertura que tiene el CUD es salud, transporte, ¿sí? Asignación familiar, ¿sí? Es un área de cobertura. ¿Por qué digo salud? Porque la cobertura de salud tiene que ser al 100% de las prestaciones que requiere en relación a la persona con discapacidad, incluyendo los tratamientos médicos, ¿sí? Tratamientos e inhabilitación también, o sea, ¿por qué digo esto? Tratamientos acordes, ¿no? Tiene que ser al 100% que le cubran todos los tratamientos y todos los medicamentos que ellos toman. ¿Por qué digo esto? Porque se van a encargar, o sea, no, las prepagas no van a pagar una terapia con delfines en Cuba, ¿sí? Porque también para que nos vayamos de un extremo a otro, pero sí tienen que pagar el 100% de los tratamientos, el 100% de los medicamentos, ¿sí? Tienen la cobertura al 100% en las prestaciones. Otra de las coberturas que tienen es el transporte, el traslado gratuito, el transporte público, ¿sí? No pagan los peajes, el libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo que ellos tengan o el vehículo que los trasladen, y a la vez de transporte
también lo que lo voy a incluir el transporte es en la salud. ¿Por qué lo incluyo en la salud? Porque si tenemos una persona con discapacidad en la cual tiene una discapacidad motriz y no se puede trasladar por su propio medio, las prestaciones nos van a tener que dar, si bien un remis para que lo lleve o una ambulancia para que lo lleve a hacer su propio tratamiento, ¿sí? También ahí incluyo a las prestaciones en la parte de transporte, ¿sí? Otra de las que tenemos son asignaciones hacia los familiares de las personas con discapacidad. ¿Por qué? La ayuda escolar anual, ¿sí? Con una discapacidad con hijo, también tienen una asignación, ¿sí? Familiar con un hijo con discapacidad, pero esto es, la asignación es hacia la persona, es el derecho que tiene la persona con discapacidad a cobrar su propia asignación, ¿sí? Esto se va a tramitar ante ANSES, ¿sí? Otro de los trámites también que tenemos, que el CUT nos avala que las personas con discapacidad también estén exentos de impuestos municipales, de impuestos de patentes, ¿sí? Entre otros. O sea, fíjense en que si una persona con discapacidad presenta al CUT ante EDESUR, también tenemos que están exentos en el tema de los impuestos de la luz y todo, ¿sí? Estos son los derechos que ellos adquieren con el tema del CUT, ¿bien? Los requisitos, ¿sí?, que se van a necesitar para el certificado es el certificado médico con firma y sello. Tiene que tener un valor de vigencia, todos los estudios que se hagan, tiene que ser un valor de vigencia con máximo de antigüedad de 6 meses. Y en eso está muy estricta la Junta Evaluadora. Está muy estricta, ¿por qué? Porque están rebotando casos de que los estudios tienen 8 meses y te dicen que no, y hay que volver a sacar todos los estudios de nuevo. Entonces, consejo, una vez que tienen todos los estudios, directamente ya hacer todo el trámite, pedir junta evaluadora. ¿Por qué? Porque la junta evaluadora se nos está estirando cada vez más. Cuando llegamos a la junta evaluadora nos dicen, no, los estudios están vencidos, es con una vigencia de 6 meses. ¿Sí? Bien. Hay un micrófono abierto. Gracias. Este certificado, como bien dijimos, tiene que estar con firma, con sello, ¿sí? Tiene que ser expedido por un especialista que lo tiene que contemplar, tiene que decir el diagnóstico, el estado actual, tiene que estar detallado el resumen de la historia clínica, debe establecer si establece secuelas, si no, ¿sí?, las consecuencias que le va a traer a la persona, la enfermedad de base, y las alternativas de tratamiento que le corresponden a esas personas también, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tener la temática de, para menores de 18 años, si tenemos que sacar el CUT, partida de nacimiento, DNI vigente de los padres o tutores, y también recuerden siempre los estudios vigentes, ¿sí? Para una persona adulta mayor de 18 años, exactamente lo mismo, pero sin, obviamente, el DNI del padre o tutor, ¿sí? La emisión del certificado, que la van a ver después cuando les pase todo, van a ver que se aplica en todo el territorio nacional, y yo les puse un gráfico para que ustedes vean que hubo una investigación del 2009, igual ahora actualmente esta investigación no está en curso porque la investigación es del 2009 hacia el 2018, y van a ver cuántos certificados de discapacidad se fueron sacando, ¿sí? Hoy en día todavía no se volvió a hacer esa estadística y no se volvió a tomar en cuenta. Seguimos con el estudio hasta el 2018 de la estadística que tenemos en todo el territorio nacional argentino. ¿Sí? La emisión del certificado se puede apreciar, como lo vemos, que yo les voy a decir ahí, lo van a ver en todo el territorio nacional argentino, que es en el gráfico 1 que yo les muestro, es la emisión del certificado. Y el gráfico 2 van a observar las personas que le otorgaron el CUT,
¿sí? Igual yo directamente se lo van a estar pasando toda la info para que tengan, ¿sí? Acá, que les voy a dejar también los links para que ustedes vean, es la vigencia que tenemos, ¿sí? Desde 0 a 5 años como máximo, o sea, menores de 5 años hasta 10 años, ¿sí? La renovación para hacer el certificado es antes de los 60 días de su vencimiento. Eso quiero que tengan bien en cuenta. Yo les voy a pasar los links, que se los va a dejar Sofía, ¿sí? Que es buenosaires.gov.ar, trámite de certificado de discapacidad, ¿sí? Ahí van a tener todo y ahí van a poder renovar, el CUR, ¿sí? ¿Qué también nos van a pedir? ¿Sí? Los datos de la persona, ¿sí? Los datos si lo solicita por primera vez, si es una renovación, ¿sí? Si es una pérdida de certificado, si es un agravamiento de la discapacidad, ¿sí? También una baja voluntaria. ¿Por qué ponen baja voluntaria? Porque hay discapacidades que capaz es por un tiempo prolongado y después ya no, la discapacidad no existe más, entonces puede ser una baja voluntaria, ¿sí? Entonces ahí van a ver en la página que les mostré, van a ver todos esos tipos de trámites y ustedes lo que van a hacer, van a solicitar por el cual ven, ¿bien? Entonces, si es mayor o menor de 18 años, lo van a ver también en la página, ¿sí? Si tiene cobertura médica o no tiene cobertura médica, si tiene una prepaga, si tiene una atención en un hospital público, en un centro de salud, si se atiende en PAMI, ¿sí? Si tiene el programa Incluir Salud, todo eso lo van a tener que tildar mientras van sacando el certificado de discapacidad, ¿sí? Después van a encontrar otra página, que, o sea, dentro de la misma página son varias ventanas. Una de las ventanas es la cobertura médica. La otra es la ventana, ¿qué discapacidad tiene? Una discapacidad mental, una discapacidad mental, una discapacidad visual, ¿sí? Una discapacidad motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal uróloga, ¿sí? Entonces, digestiva y hepática, todo. Lo que sí le voy a pedir a Sofi, ¿sí? Sofi, ¿me podés compartir el Power para que vayan viendo los links y vayan viendo las páginas, si puede ser? Dale, ahí comparto. Avísame si se ve. ¿Se ve bien? En la parte práctica. Ahí está, párame en el mapita, ahí está. Donde está el mapa, que ahí van a ver el gráfico que yo les mostré. Ahí está, en esa. ¿Este o el anterior? No, en esa. Fíjense que ahí cuando ustedes entran a la página van a adquirir todo esto. Fíjense que está obra social, medicina prepaga, atención hospitalaria, centros de salud, PAMI, programa de Incluir Salud, y del otro lado, directamente los que yo les pongo fíjense que les pongo, ahí nos van a decir diferentes discapacidades, ¿sí? Visual, intelectual y mental, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal, uróloga, digestiva. Una de las cosas que quiero que tengan en cuenta, que se van a fijar, que falta discapacidades, ¿sí? ¿Por qué falta discapacidades? Porque hay otras discapacidades que no están en la página. Por ejemplo, epilepsia. Epilepsia es una discapacidad, ¿sí? En la cual no la encontramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tenemos que tomar otro camino, otra vía, ¿sí? Ahora eso ya lo vamos a ver un poco más adelante también. Pásame a la otra filmina, por favor, Sofía. Ahí está. Fíjense que ahí tenemos los datos personales para la cual se solicita el CUR, ¿sí? Fíjense si es de provincia, de qué localidad, según el domicilio más cercano, le van a dar dónde está la junta, ¿sí? Fíjense en eso.
Esto es lo que van a encontrar en la página, en el link que yo les pasé. El Power que ahora les voy a pasar, vamos a hablar de diferentes un poco discapacidades, y van a ver cómo de a poco se van juntando todas y son los mismos requisitos para todas las discapacidades. En caso de la discapacidad mental, ¿sí?, que se saca un certificado para salud mental, en ese caso, el certificado de salud mental en Cava, voy a hablar en Cava, es para sacar, lo que se tiene que hacer es, se entra a la página, fíjate Sofi que está en la segunda filmina. No, en la segunda no, en la que venía de certificado de discapacidad de salud mental. A ver. Ahí está, es el que está ahí. Fíjense en que ahí les pongo buenosaires.gov.ar, salud, discapacidad mental e intelectual, ¿sí? Fíjense en eso. Entonces, van a entrar a esa página siempre con el diagnóstico que tiene que ser por un médico psiquiatra en el caso de discapacidad mental. La acreditación la tiene que tener un médico psiquiatra. Van a entrar directamente a la página y lo que hacen es la identidad del paciente, como veníamos viendo hace rato, ¿sí? Cómo va a ser, cómo se va a, qué discapacidad va a tener, qué discapacidad mental va a tener, porque tenemos diferentes grados de discapacidades mentales también, ¿sí? Y esto va a estar basada en una resolución, que es la resolución del Ministerio de Salud, ¿sí?, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se basa del 2003, ¿sí? Que necesitamos la documentación, ¿sí? Y para las personas que son argentinas van a necesitar la documentación nacional, identidad, libreta cívica, libreta de enrolamiento, pasaporte, ¿sí? Bien. Fíjense que el CUD de salud mental, ¿sí?, el CUD de salud mental acredita la residencia de la resolución que nos dice el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Qué hace en este caso? Prueba la residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el domicilio establecido en la documentación que acreditan ustedes. El domicilio siempre tiene que estar el domicilio del DNI. En el caso que sea un documento extranjero que no establezca ciudad de residencia, la condición podrá ser probada por cualquiera de los siguientes medios: copia de un contrato de locación, el nombre, o sea, de un pariente en donde estén viviendo, un impuesto que esté a su nombre, un certificado de domicilio a través de policía, ¿sí? Fíjense en directamente eso también, lo que está pasando. El certificado, los estudios médicos que vamos a necesitar para lo que es salud mental son, el requisito de salud mental va a ser, para pedir la junta evaluadora se descarga la planilla, que yo si quieren después también va a estar en el material, se descargan las planillas, ¿sí? Se completan las planillas, que es lo que estuvimos viendo a medida que le fuimos pasando las filminas, ¿sí? Y se pone el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser un coeficiente intelectual de qué nivel, funcionamiento escolar, laboral y social. Y también tenemos en caso de enfermedades congénitas, ¿sí? Es un estudio genético, si tiene antecedentes, patología, prenatal, postnatal, ¿sí? Fíjense en eso. Eso en lo que es en caso de salud mental. También otra de las estrategias que se hace en caso de salud mental, ¿sí? Se hace un informe complementario de si tiene una rehabilitación, una estimulación temprana, una educación especial, integración, una maestra integradora al colegio, un taller laboral, ¿sí? Integraciones también lo que se necesita en la escuela, talleres. Otra de las cosas, una valoración de apoyo también, como dije recién, maestras integradoras. Lo que está pasando últimamente es, ustedes piden una maestra integradora, se la tienen que pedir a la obra social. La obra social les da el ok, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esa maestra, ustedes se presentan con la nota que le hace la obra social. ¿Quién va a ser la maestra integradora para que esté en el colegio? Se presenta ante el colegio. Y ahí va a estar la maestra integradora, conjunto con niño o niña, va a estar en el colegio ayudando a integrar.
¿sí? También otra de las cosas es cómo se realiza el tratamiento, los antecedentes comprobables, los antecedentes siempre tienen que ser comprobables de 1 año como mínimo. Siempre, en todas las discapacidades, los antecedentes tienen que ser comprobables como mínimo 1 año. Bien, bueno. Otra de las cosas para realizar el trámite en CABA, ¿sí? Después también voy a hablar un poco de provincia. Para realizar el trámite en CABA, se tiene que solicitar, como dijimos recién, turno en la Junta Médica Evaluadora, para que se le otorguen por primera vez un turno y por primera vez el Certificado Único de Discapacidad, el CUD. La renovación de la acreditación, el Certificado Único, ¿sí? Puede hacerse, o sea, ahora se puede hacer en forma virtual. Antes de la pandemia era todo presencial. Ahora se puede renovar virtualmente, piden el turno, los van a citar, llevan todos los estudios correspondientes, recuerden que no tiene que ser pasado los 6 meses, con mínimo como 6 meses de antigüedad, a la Junta Evaluadora, ¿sí? En este caso, en Capital, se va a hacer la presencialidad en las cuales son servicios sociales zonales, donde se dan el turno para la Junta Evaluadora. Se encuentran abiertos siempre en marcos de emergencia sanitaria, justamente también con la pandemia, ¿sí? Y se encuentran abiertos ahora de 9 a 14 horas, ¿sí? Los servicios sociales, que también se los pongo, pero voy a decir, Sofi, ¿me pasás a la Fermina donde dice pasos para realizar el trámite en CABA, por favor? ¿Cómo ya? Perdón. Fíjate la filmina que dice pasos para realizar el trámite en CABA. Y ahí hay varios links. ¿Ahí estamos? Ahí, esa. Fíjense en que ahí yo les dejo todos los servicios zonales en los cuales están para que ustedes pidan el turno y están en el mail de cada servicio zonal, ¿sí? Están en Retiro, en San Cristóbal, fíjense que la otra está en Coronel Salvador en La Boca, en Boedo, ¿sí? En Paternal. Ahí yo les pongo todos y todos con los mails y los teléfonos a donde ustedes tienen que pedir el turno y a dónde mandar también los mails, ¿sí? Para que se puedan sacar el certificado, ¿sí? Esto es todo para Capital Federal. Capital Federal, como les dije, Cava, tiene la parte de lo que es los servicios zonales. Ya lo que es provincia, no, provincia directamente te manda una junta evaluadora y no son los servicios zonales. A veces te manda a hospitales o a veces te manda también a salitas donde está esa junta evaluadora. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan, por eso después les vamos a pasar todo y va a quedar grabada la charla. Para si necesitan sacar el certificado, fíjense en que ahí está todo, teléfonos y mail, ¿sí? Otra de las cosas que se tienen muy en cuenta son los estudios médicos. Siempre van a tener que tener los estudios médicos muy presentes. Y otra de las cosas que se tiene que tener que la discapacidad que tenga esa persona tiene que estar actualmente en la CIE 10. La CIE 10 es un listado que tiene la Organización Mundial de la Salud de las discapacidades que se encuentran, ¿sí? Entonces, sean cualquier discapacidad que nosotros nos estamos encontrando, siempre tiene que estar en la CIE 10, ¿sí? Como siempre les digo, los casos de enfermedades genéticas, los estudios genéticos, los antecedentes, las patologías, siempre van a tener que tener todo. Otra de las cosas es que para realizar este certificado siempre estoy hablando de salud mental, ¿sí? Siempre, como les dije, la CIE 10, que es lo que puso la Organización Mundial de la Salud, que es un listado donde están todas las discapacidades, que esto se formó en el 92, para que ustedes tengan bien en claro. ¿Sí? Otra de las informaciones que va a ser muy complementaria es la estrategia de rehabilitación y estimulación temprana, que también se pone.
¿sí? Especialización, talleres, siempre van a tener que poner eso. Recuerden siempre con 1 año de antigüedad, ¿sí? Eso lo van a tener que recordar siempre. Hay una jurisprudencia de Sweet Medical que se hizo un amparo de salud justamente porque no estaba el CUT y Sweet Medical no le quería dar la prestación, ¿sí? Entonces se hace un amparo y en primera instancia lo que se hace es que la obra social le dice que sí. O sea, digamos que Sweet Medical también dice que no, porque era muy controvertido, porque la persona no tenía el CUT, no tenía cómo acreditarlo, pero bajo la ley 24754, la prestación y bajo la 23660 y la 23661, donde se hace el amparo, ahí sí lo que se hace le sale favorable al afiliado que mientras que esté sacando el certificado único de discapacidad, se tiene que hacer, las prestaciones le tienen que dar igual lo que es el tratamiento, ¿sí? Igual lo que es el tema de el fallo, está todo en el Power también que les vamos a pasar. Ahora, con una de las mejoras, fíjense en que lo nuevo en el certificado de discapacidad, hubo algo nuevo, fíjense, que es lo que se está viendo ahora, que tenemos una primera sanción en legislativo para que no se renueve el CUD en las discapacidades que son permanentes, ¿sí? De por vida. Todavía nos falta otra sanción, pero el año pasado se había sancionado en que la primera, sí, el CUD, iba a ser que para las discapacidades permanentes no se tenía que renovar, iba a ser de por vida. Ahora nos falta otra sanción en Cámara para ver que directamente eso se siga viendo. Una de las cosas que está pasando en la práctica, como les dije, es la parte de la renovación. La renovación está siendo, la verdad que está siendo muy complicada. ¿Por qué? Por el solo hecho de que, como estuvimos hablando recién, es que hay prórrogas, pero las prórrogas en el 2022 ya se vencieron. Las prórrogas empezaron en el 2020 debido al COVID, debido a la pandemia, y se empezó a vencer ya lo que fue la prórroga, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos está pasando, hay mucha demora con el tema de los turnos de certificado. No por eso, como recién hace un ratito estábamos hablando, no por eso la prestación le tiene que decir, no, ya no es una persona con discapacidad, le sacamos el tratamiento, ¿sí? Fíjense que tenemos esas dos leyes, ¿sí? Que nos avalan, que es la 23660 y la 23661, que es donde tenemos que aplicar para que las prestaciones directamente nos sigan dando sus tratamientos a las personas con discapacidad. Cuando ustedes entren a la página, se van a encontrar que todo, o sea, va a ser el mismo procedimiento para sacar el CUD. Lo único que van a tener diferentes patologías, ¿sí? Salud mental va a ser una patología, va a ser con médico psiquiatra, ¿sí? Coronario va a ser una patología que lo va a tener que diagnosticar lo que es el cardiólogo, ¿sí? O sea, va a ser todo exactamente lo mismo cuando cambien y cuando saquen el certificado, pero lo único que van a cambiar son todas las patologías, ¿sí? La patología, la visual, la auditiva, y van a tener que presentar todo igual. O sea, ¿a qué me refiero igual? Sea cualquier discapacidad que tengamos, son 6 meses con estudios, ¿sí? Cada especialidad necesita su propio médico, en el caso de que era un coronario, el cardiólogo que nos firme, ¿sí? En el caso que da salud mental, el médico psiquiatra, ¿sí? Entonces, cada especialidad va a tener todo. Después son todos los mismos. Yo también los que les voy a pasar es que tengo todas las planillas con los certificados para que ustedes lo vayan viendo con distintas patologías, que también se las vamos a pasar para que vayan viendo cómo se van llenando las diferentes planillas, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos, que están pasando también, como les dije, están tardando mucho los turnos en provincia.
¿sí? En provincia vamos a necesitar que nos armemos de paciencia. En realidad, no sé por qué, porque se los estoy diciendo, o sea, voy y me peleo como abogada para que me den un turno, pero es terrible lo que está tardando provincia. Capital no tanto, provincia sí está tardando un montón con los turnos con las personas con discapacidad, que hoy actualmente están necesitando lo que es un CUT, porque está pasando que las prepagas no se van a querer hacer cargo de su tratamiento, ¿sí? Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta al sacar el certificado único de discapacidad es, sí, es verdad lo que dijo la doctora Gómez. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que antes era más fácil sacar el certificado. ¿Por qué? Porque antes en Capital, por ejemplo, yo que trabajo en el Hospital Piñero, el Hospital Piñero tenía una mesa, tenía una oficina, mejor dicho, que se dedicaba a PAMI, o actualmente sigue PAMI, y sacaba el certificado único de discapacidad. Entonces, antes teníamos en algunos hospitales que se hacía. Venía el paciente, se le hacían estudios complementarios, todos los estudios que tenía que hacer, y directamente, si se solicitaba, se hacía el certificado de discapacidad. Esto en el Hospital Piñero estaba en el fondo, en consultorios externos, donde está la oficina de PAMI en el fondo, y después ya lo empezaron a sacar de los hospitales, y ya empezaron a mandar a los centros, ¿sí? Entonces, directamente ahora se empezó a complicar un poco más todo. ¿Por qué? Porque nos fueron sacando más lugar todavía. Y fíjense que nos está tardando un montón lo que es el turno. Otra de las cuestiones que también pasa en la práctica, que tiene que ser el 66% de la persona, el 66% le tienen que dar para que le otorguen el certificado de discapacidad. Y hay veces que no llegan al 76%. El otro día llegó un caso al estudio, por eso se lo hablo, porque es la práctica, es lo que estamos viendo el día a día, que una chica con artritis, ¿sí? Epilepsia, también tenía un coronario, se le fue agravando todo, y ¿saben cuánto le dieron? Les digo más, estaba operada en una rodilla, y le hicieron hasta un implante de cadera. ¿Saben cuánto le dio la Junta Evaluadora? La Junta Evaluadora le dio un 49% de discapacidad, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que ella es sola, única hija, tiene una cuidadora que se está haciendo cargo de ella, fallecieron los dos padres, entonces lo que quería ella es adquirir la pensión de los padres para ella solventarse, porque no puede trabajar debido a su discapacidad que tiene, ¿sí? Entonces, para personas con discapacidad, la pensión es directa, ¿sí? Tanto de padre o madre, las pensiones es directa. Entonces, ¿qué hizo ANSES? Dijo, bueno, ANSES, en este caso, ANSES se encargó de todo, sacaron todos los trámites y todo, y ANSES misma la manda a la Junta Evaluadora. La manda a la Junta Evaluadora y le dicen que no. ¿Por qué? Porque le dieron un 49% de discapacidad con todos los problemas que la señora tenía. Ahora lo que estoy haciendo en este caso es apelar, presentar nuevos estudios, ¿sí? También tiene problemas neurológicos, porque la enfermedad de ella se está agravando un poco más, no solo coronario, no solo que lo operaron de la cadera, no solo la artritis, sino ahora también tiene un problema neurológico, se está agravando un poco más, y lo que se hizo fue apelar a ANSES para que le den todo. Mientras estoy apelando a ANSES, le estoy sacando el CUD en paralelo, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una apelación y sacando el CUD en paralelo. Esto fue un caso que se me presentó, que vino a provincia de Almirante Brown, ¿sí? Entonces, me están pidiendo el certificado, en el cual ya volvimos con todos los estudios, vinimos con todo nuevo, y ahora estamos peleando ante ANSES. Entonces, fíjense las trabas que están poniendo, ¿sí? Desde el Estado hasta todo el docente, porque ella lo que necesita es la pensión derivada del padre,
que le corresponde por ser una persona con discapacidad, ¿sí? Fíjense en eso, y ANSES no se lo quiere recurrir. Entonces, ahora lo que estamos sacando es el CUD en el CUD en paralelo a todo lo que es el certificado, perdón, a todo lo que es lo de ANSES. ¿Cuánto va a tardar? Todavía no lo sé. Si no, voy a tener que hacer un recurso, ¿sí? Diciendo que se presente más porque ya no lo puede ni sostener la curadora. O sea, fíjense, ella tiene una curadora que se la pusieron, ¿sí? Que la que le hizo todo cuando ella quedó sola fue la maestra integradora. Entonces, la curadora se encargó, que se la pone directamente, se la está poniendo, se la pone un juez, es curador, ¿sí? Entonces, el curador de las personas con discapacidad siempre son abogados o familiares, ¿sí? Entonces, el juez nombró a un curador abogado y con eso, con los pocos ahorros que le dejaron los padres, que está todo en sucesión, se está manteniendo esta paciente, digamos, esta clienta se está sosteniendo con esto hasta que salga la pensión que le corresponde. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido que le corresponde, ¿sí? Por eso siempre digo, el CUT trae muchos derechos adquiridos que le corresponden. Y hoy en día tenemos muchas personas con discapacidad que actualmente no saben esos derechos adquiridos. Y cada vez se está haciendo más difícil en sacar el CUT, ¿sí? O sea, por eso mismo, recuerden siempre tener 6 meses la historia clínica actualizada, con 6 meses de antigüedad, ¿sí? Recuerden siempre eso. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Hola, Jazz. Primero, gracias Hola, por esta exposición. La verdad que está perfecta y muy aclaradora. Le quiero explicar a los que están en tu charla que no soy abogada, pequeño detalle, pero soy compañera del trabajo y conozco todo tu compromiso como abogada y como trabajadora de la salud. Y una de mis dudas es, quizás porque me afecta, el certificado, el CUD auditivo, que es el que tiene cambios, que hubo modificaciones en los últimos años, y bueno, sobre todo eso. Después tengo otra pregunta, pero no viene al caso. sí, el cuero auditivo tuvo muchos cambios, sigue teniendo cambios, ¿sí? Actualmente sigue teniendo cambios, algo que últimamente está variando. En el caso del CUD auditivo, bueno, lo sabrás mejor que yo, Ale, trabajamos juntas, necesitamos la parte del otorrino, que nos haga todo y nos dé la parte de la discapacidad, y con eso presentarlo ante la Junta, ¿sí? La Junta Evaluadora, obviamente, o sea, como dije, en la práctica son trabajadores sociales, un médico clínico, un psicólogo, un psiquiatra, y en este caso, en el tema del CUD auditivo, necesitaríamos que esté un otorrino, ¿sí? Y que pueda tener el diagnóstico. Con el tema de las audiciones se está cambiando constantemente, ¿sí? Así que a eso lo tenemos que hacer constantemente el estudio y viendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo te puedo hacer una consulta de un tema en particular que vi. Sí, Mira, te comento, fue acá en provincia de Buenos Aires, en el sí. Hospital San Martín de la Plata. Un conocido tiene, digamos, le habían otorgado un certificado de discapacidad por un problema motriz, digamos, hemofilia, es un problema congénito, o sea, hereditario. Se lo otorgaron y cuando lo fue a renovar, le comentaron que había cambiado la normativa y se lo rechazaron. No se lo quisieron renovar. Hubo algún cambio de normativa y demás. Esto fue hace un tiempito y justo, bueno, después tuvo un problema justo de salud y no pudo impugnarlo a la instancia superior. Igual, viste, le dieron una respuesta muy concreta, se rechaza por la ley, no me acuerdo bien qué ley era. Creo que justo la de provincia y nada más. Bueno, enfócate en la que estuvimos hablando, ¿sí?
En la 24901. Enfócate sí o sí en esa. Repetime bien la discapacidad que él tenía. Se considera motriz, es hemofilia. Es un problema Bien. congénito que no le produce factor 8 del cuerpo. Ujú. Bien. Mira, lo que es motriz esa es una discapacidad permanente. Claro, sí, es algo Es hereditario una que no tiene, discapacidad. digamos, no tiene cura, el cuerpo no lo produce. Bueno, Digamos, yo estuve hasta la charla con la médica y una sí. médica forense era y le dijo que entendía leyes y dice que no le correspondía. Sí, te digo más, le corresponde, lo tenés que apelar por la 24901 y la 22431, y después por la 23, la 661 y la 660, ¿sí? Si querés, bueno, yo te dejo mi mail, lo vemos en particular. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la sanción en legislativo también, ya que al ser de por vida le corresponde. ¿Entendés? Si bien tenemos una primera sanción legislativa y nos falta una segunda sanción que se tiene que votar supuestamente en marzo, directamente le corresponde, sí, vas a tener que apelar y aplicar esas normativas vigentes. O sea, Claro, ¿viste? Porque la duda era que te hablan, viste, siempre cuando haces, yo justo la acompañé, hacía el trámite y le hablan de una manera de como que se modificó algo en los parámetros para establecer que es una discapacidad o no, si ese problema ingresa o no en ese parámetro. Él ya se lo habían otorgado anteriormente, pero ahora le dijeron que no. sí. Sí, porque aparte es permanente, o sea, es de Claro, por sí. vida, ¿me entendés? Es Una más, tiene discapacidad. una medicación, tiene una medicación particular para cuando tiene, digamos, diferentes eventos, porque el cuerpo, digamos, al no producir el factor 8 se lesiona más seguido y demás. Sí. Apelá, cualquier cosa, si querés me mandás un mail, no hay ningún inconveniente, lo vamos viendo, pero sí, no, totalmente de acuerdo. Tenés que apelar por esas leyes, ¿sí? En el Power está, igual cualquier cosa me vas escribiendo y te voy a dar una mano, que no hay problema en todo eso. Genial, porque me Porque, surgieron muchas dudas, porque es más, los profesionales, los médicos, la médica que habló, es más, pretendía que tenga una lesión más visual que ese problema. Es más, le decía, no, pero lo tuyo es más leve que grave, y vos andás pero es perfectamente. motriz. O sea, la persona literalmente, vos la ves, una persona normal, camina todo impecable. Lo que pasa es que el cuerpo no produce eso, se le lesiona más fácil y más continuamente que una persona, digamos, que no tiene esa deficiencia en el cuerpo. Bueno, Y sí. pretendía ya ver algo visual. Me pareció muy raro la explicación y después, bueno, dijo que no y nada más. No, te apelá, porque lo que está pasando es eso, o sea, están rebotando, te dicen que no, y sí, a mí también me pasó con esta clienta, o sea, que tiene una artritis, tiene todo, y no le quisieron dar el cuello y le dieron un 49%, cuando la señora ni siquiera puede caminar, o sea, se baja del colectivo y se agita, los medicamentos le salen un montón de plata, y te están diciendo que no, cuando tenemos Claro. una ley que está amparando, ¿sí? Y no solo una ley, también para que sepan que está amparando, si tenemos una Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que en su artículo 19, tenemos todo el derecho a la salud. Entonces, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que también podés apelar con esa convención, porque tiene igual jerarquía constitucional. Entonces, Sí, sí. artículo 19, podés poner la Convención de las Personas con Discapacidad en su artículo 19, en el cual tienen todo el derecho a la salud. También nos habla justamente de las prepagas, del Estado parte, que es el cual se le tiene que hacer cargo, más la 24901. ¿Por qué? Porque la convención tenés jerarquía constitucional. Cualquier cosa, Sí, porque yo te dejo mi mail, lo vamos viendo, quédate más que genial. tranquilo en eso. Porque la parte administrativa es muy compleja porque no te saben dar respuesta, solo te dicen que no. Claro, no tenés una respuesta en concreto, tienes una Claro, respuesta que te dice no por esta ley, no porque no llega al claro. porcentaje, no porque tal cual. Por eso No porque no mismo encuadra, te dice, y no te explican dónde. Le digo, ¿en dónde dice eso? Y no te lo explican y te sacan. exactamente, justamente
fíjense, o sea, como estábamos hablando, provincia está, la verdad, o sea, está dando, pero siempre yo que trabajo en Capital, siempre Capital fue directamente más intenso, pero ahora provincia está siendo más intenso que Capital con el tema del CUB, y nos están prolongando cada vez los turnos, y cada vez estamos teniendo menos respuestas. Y también tenemos menos respuestas cuando entramos a la página a veces de Discapacidad Nacional, a veces tenemos pocas respuestas también ahí, porque te dicen, entren y saquen el CUB. Cuando uno va a sacar el CUR se encuentra con un montón de problemáticas que es la que a poco nos estamos viendo. O sea, yo trato de tocar unos temas puntuales, porque si no es un montón, si no podemos hacer otra charla, que cualquier cosa lo hablamos con los chicos, para que ustedes vean también todos los formularios, todas las planillas que tienen que presentar, cómo la tienen que firmar, cómo no. Y van a ver que después llegan con eso y se encuentran con el tope, como estaba diciendo acá el colega, diciendo, no, la verdad que no entra en la ley, chau. Eso es lo que está pasando actualmente en la práctica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, muchas gracias. Sí. No, por favor. ¿Me escucha? Hola. Hola. Ahí está. Doc, Sí. pregunta, ¿el diagnóstico se tiene que hacer sí o sí a través de un organismo público? Mira, yo generalmente aconsejo siempre un organismo público porque tiene más validez. Bien. Generalmente aconsejo eso. Pero si tenés una obra social también se puede hacer. Pero aconsejo siempre entre un organismo público porque tiene más validez. Bien, Hoy en pero día, sí. esa validez no surge de ninguna norma, sino que es como una cuestión no. Porque le menciono esto porque, por ejemplo, yo soy de Entre Ríos, nosotros estamos queriendo tramitar un CUD en Entre Ríos. Y fuimos 4 veces al hospital y recién cuando amenazamos con un amparo nos dieron el turno para hacerle para que lo entreviste el otorrino y recién ahí, perdón, el fonoaudiólogo, y recién ahí vamos a tener el diagnóstico. Entonces yo decía, bueno, perdimos 1 mes y medio, podríamos haber ido a un privado tranquilamente. Entonces no surge de ninguna norma, sino como que bien. No surge de ninguna norma, sino como que, o sea, es fundamental más, viste que es más válido el hospital público siempre, pero no surge de ninguna norma, o sea, lo podés hacer en un privado que también no hay ningún inconveniente, pero te podés llegar a chocar con el tema de que te dicen en la Junta Evaluadora, quiero capaz un hospital público, ¿sí? Pero si él tiene un médico tratante en lo cual lo trata su obra social, el otorrino también es válido, porque ya tiene su otorrino de cabecera, digamos, y él sabe toda la problemática que tiene. Bien, y si la persona justamente está recontra mil marginal, ¿no es cierto? No tiene prepaga, no tiene obra social, toda la vida trabajó de manera informal. Primero, la prestación se la pide al hospital, lo primero. Sí, lo claro, segundo es si el hospital, en primer caso, o sea, yo ya percibo que va a haber una demora, más que, o sea, completamente deliberada por parte del Estado para justamente no dado de la Junta Médica, y cuando le dé la Junta Médica decir que escucha plenamente cuando está claramente recontra sordo. Ahora, nosotros ahí podemos tramitar un amparo tranquilamente por denegación de... ¿Es así? Total. Sí, totalmente. Perfecto. Sí, porque a mí si me llegan a negar en este Q, también voy a tramitar un amparo, porque los porcentajes me da. O sea, porque últimamente, si bien el Estado está ausente, porque vamos a decir así, o sea, acá no estoy hablando ni políticamente ni nada, sino que tanto las personas con discapacidad y los adultos mayores es una parte de la población bastante vulnerable. Entonces, lo que está pasando es que no tenemos respuesta, no estamos adquiriendo respuesta de ningún motivo. Entonces, vamos a tener que iniciar amparos. Sí, totalmente. Yo en este caso, si a mí tampoco me dan el CUT porque me siguen dando un 49%, voy a tener que iniciar un amparo en mi salud. Sí.
Muchas gracias. No, por favor, tengo una pregunta de Marcela que me dice si una persona con Parkinson puede obtener el CUD. Sí, una persona con Parkinson puede tener el CUD. ¿Por qué? Porque los adultos mayores tienen un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo se va transformando, puede llegar a ser, o sea, se va transformando, o sea, deterioro cognitivo que el cuerpo se va deteriorando por la edad que uno tiene, y ese deterioro cognitivo se llega a tomar en discapacidad. En este caso, el Parkinson también se toma como una discapacidad, ¿sí? Entonces, en los adultos mayores también se da la discapacidad por el deterioro cognitivo que ellos van sufriendo con las cuestiones de edad, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta más. Unas dudas, 3 dudas tengo. Buenas tardes, Sí, Doc. buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Dudas. Primero, habías dicho que el certificado o el CUD sirve a nivel nacional. Sí. Correcto. O sea, tiene pases libres, sean en las autopistas, estacionamientos libres, etc. En provincia de Córdoba, tengo una persona que fue con el certificado y tiene el certificado de pase libre a nivel nacional. O sea, lo tramitó por vía de una autopista y se lo dieron. Cuando Bien. llegó a Córdoba no lo dejaron pasar. Mal. Presentó el certificado y no lo dejaron pasar. Tuvo que abonar. Dijeron, no, tenés que hacer un listado X para que te demos un certificado de pase por tantos días. O sea, yo no le supe qué contestar porque la verdad que no tenía la menor idea, porque me llamaron por teléfono y la verdad que no tenían la menor idea. Tenía conocimiento de que era a nivel nacional, pero no sabía que en Córdoba era, o pertenecía a otro país, o no sé qué legislación usaban para eso. Pero bueno, mi duda era esa. Salvo que sea Córdoba autónoma y que se fue fuera del país, bueno, sí, bien, pero en realidad está mal. ¿Por qué? Porque es a nivel nacional y lo tienen que respetar. Sí. No tienen por qué sacar tantos días vas a tener el paso. No, así no. Provincia y ciudad autónomas sucede lo mismo también. Sí, sí, o sea, sí, decime. Segundo, para realizar nuevamente la renovación, es preferible comenzar 6 meses antes de que venza el certificado. Correcto. ¿Correcto? Es correcto. Perfecto. Sí, sí. Más por los turnos que vas a adquirir y más para cuando llegues al punto de la renovación ya tengas todos los estudios y no te den vuelta con que no, mira, te pasaste 6 meses y un día. O sea, a mí me llegó al estudio 8 meses. ¿Por qué? Porque los turnos eran larguísimos y la señora tenía que hacer la renovación y 8 meses. No te estoy diciendo que se pasó un año, te pasaron 2 meses nada más. Y por último, cuando se hicieron la renovación de esto es más allegado que me ha pasado y no he sabido cómo desarrollar o cómo manejarme. Sí. Se hizo una renovación de, por ejemplo, traslado, acompañante terapéutico. Bien. Y cuando llega el momento del traslado, hay ciertos listados que es lo que me comentó la persona, que le da la prepaga, o sea, es una buena prepaga, le dio un listado de que personas que no estaban, no figuraban por, bueno, X razones por la pandemia. Entonces, esta persona contrató un servicio de remis. O sea, en ese tiempo ella presentó todos los papeles, presentó a la prepaga y obviamente que también enviaron la parte de remis a la parte de discapacidad de la prepaga. Está bien. Esos meses que están esperando para que se le dé el servicio, o sea, esta gente tuvo que sacar plata de su bolsillo, ¿no? Esos meses, ellos lo pueden reclamar como un, ahora se me fue de la cabeza el nombre, pero un reintegro. Sí, ellos tienen totalmente el derecho de reclamarlo. ¿Por qué? Porque la que está fallando ahí es la prepaga en la cual está dando el servicio. Entonces, si vos no me das el servicio, bueno, yo me tengo que ir a hacer la terapia bajo un remis.
te adjunto todos los recibos del remis y todo, y la prepaga me lo tiene que reintegrar. ¿Por qué me lo tiene que reintegrar? Porque es el derecho adquirido que tienen las personas con discapacidad y el problema lo tiene la prepaga. No es que lo tiene la persona, el problema lo tiene la prepaga, que no tiene, o no tiene un remis, o no tiene la ambulancia para que la vaya a buscar y haga el tratamiento. O sea, el problema ahí lo está teniendo la prepaga. Sí es válido que pidas el reintegro, obviamente presentando todos los recibos de cuánto gastó. Perfecto, hasta ahí, perfecto. Se hizo todo eso. Ahora la prepaga rechazó, porque dice que no corresponde. Lo rechazó. Dice, no corresponde porque nosotros a partir de esta fecha dimos el alta para que el remis cobrara. O sea, empezar a percibir, o sea, después de 60 días más o menos, creo que es lo que tardan para pagarle, ¿no? Más o menos, sí. 60, 30 días. Pero bueno, sí, la discusión es el resto. O sea, del momento que le dieron del alta para atrás. O sea, eso exactamente. Es lo que... Eso es válido y lo tenemos sí, también en la 24901 y en las que les estuve diciendo en la 660 y en la 661. ¿Sí? Enfocate en esas dos, ahí vas a encontrar cualquier cosa. Yo ahora ya les estoy mandando mi mail para que ya me hagan las preguntas, ¿sí? Pero sí es válido que también se lo tenga que cobrar, porque el servicio no fue de la prepaga la que no lo tuvo, ¿sí? No fue de la señora que dijo, no quiero ir en este remis. O sea, las prepagas, lamentablemente, hay prepagas, sea Suite Médica de Oro, sea Medicus, sea lo que sea, con discapacidad, tienen que cubrir al 100%, y no lo hacen. Fíjense en que estamos todos peleando con el tema de los amparos, ¿sí? Ahí yo les dejé el chat, les dejé, ahí les voy a dejar mi mail, ¿sí? Ahí ya lo tienen. Ahí les dejé el chat, mi mail para todos. Cierro con esta pregunta que me hizo Clarisa, ¿sí? Que dice que si todas las enfermedades que figuran en el listado del código de las 110 pueden generar el CUT, sí, pueden generar el CUT. ¿Por qué? Porque es lo que puso la Organización Mundial de la Salud para que las personas con discapacidad adquieran el CUT. Y esto lo hizo desde el 92, ¿sí? Y se tiene que ir actualizando, porque fíjense en que también tenemos otro de los casos, que es la celiaquía. La celiaquía es como que está en un límite hoy en día. Son muy caros los productos, como que no los quieren considerar también personas con discapacidad, y es como que está en un límite. También se está, o sea, si bien está la ley de celiaquía, pero fíjense en que está en un límite también, ¿sí? Entonces, esto se tiene que ir sí o sí renovando, ¿sí? Bueno, también... Perdón que me interrumpa, doctora. Sí. Referido en ese caso, ¿no importa el proporcional? Porque yo no entendí bien de dónde sacan el proporcional de discapacidad, porque por ejemplo, en el CIES dice todas las enfermedades, pero ellos cuando te lo rechazan porque dicen el proporcional, y no sé de dónde lo sacan, ese es el caso que hoy justo comenté también. La Junta Médica, el proporcional lo sacan de una tabla en la cual tienen ellos, ¿sí? Eso es lo que te hace la Junta Médica, que para nosotros capaz el porcentaje nos da y para ellos el porcentaje no les da. Entonces, de ahí donde se saca la Junta el proporcional. Directamente la Junta Médica te saca el proporcional. Y vos decís, como me dio un 49% y un poco más lo estoy trayendo con un tubo de oxígeno, porque la persona no puede ni hablar, o sea, claro. o lo estoy trayendo, no sé, con la cama en terapia intensiva, ¿sí? O sea, sí, ellos sí. lo sacan de algo en el cual proporcional tienen ellos, que a nosotros nos da directamente otra cosa, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que tenemos que apelar, a ese proporcional. Bueno, ¿por qué? Decime el por qué no lo puedes sacar. Especificámelo por escrito, bajo qué ley, y empezar ahí con el tema de la Junta, ¿sí? Así que, bueno, para redondear, quería agradecerles a todos, gracias a Nueva Abogacía, gracias a todos por la charla y por escucharme, gracias a la doctora Sofía por convocarme, así que bueno, les van a estar pasando todo el material y van a quedar la charla también grabada, ¿sí? Muchas gracias a todos.
Bien, Muchas reitero, muchas gracias a gracias. todos por asistir. Gracias. Muchas Ahora vamos a gracias. estar enviando el material por mail. Esta charla va a estar subida en YouTube a lo largo de esta semana, así que, bueno, nada, muchas gracias por venir y que tengan una linda semana. Muchas gracias y buena semana. Gracias, buena semana. Gracias. Buena semana.